Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos católicos y amigos. Hoy hablaremos de lo que está pasando hoy en día. El engaño más grande, el diablo está engañando a muchos, oigan bien, a muchos católicos, no a todos, a muchos. Y por eso se van a las sectas o no se instruyen y cometen muchas herejías y profanaciones. Vamos a ver las escrituras que nos hablan. En San Juan nos habla quiénes son los que tienen como padre al diablo. Escuchen bien esto. Y ustedes se darán cuenta, hermanos. San Juan capítulo 8, versículo del 44 al 45. Escuchemos bien las escrituras. Dice las escrituras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Entonces, hermanos, acá el diablo tiene un objetivo. Quiere que lo tengan como padre. Y así muchos se dejan guiar por lo que el diablo les dice. Ahora veremos quiénes son los hijos del diablo. Pero antes, hermanos, vamos a ver qué quiere Dios para el hombre. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 4 al 8. Escuchen bien. 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 4 al 8. Y dice lo siguiente. Dicen las escrituras: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate por todos, según fue atestiguado en su mismo tiempo. Para este fin he sido yo constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, doctor de los gentiles en la fe y la verdad. Versículo 8. Deseo pues que los varones oren en todo lugar, alzando manos santas, sin ira ni disensión. Entonces, hermanos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ponga atención, hermano católico. ¿Qué quiere Dios? Que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos del diablo? Aquel que se aparta de la verdad, aquel que era católico y ahora es protestante. Esos son los hijos del diablo. Sigamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 5 al 8. Vamos a ver qué nos dice las escrituras. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Y de este testimonio digo la verdad, no miento. Yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Entonces, ¿cuál sería el trabajo del católico? Escuchen bien.
¿cuál sería el trabajo del católico? Es de buscar la verdad. Jesucristo dice la verdad, pero no le creen. Ahora veremos cómo el diablo engaña a Eva. ¿Se acuerdan? En Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice las Escrituras: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios, había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Versículo 2. Respondió la mujer a la serpiente: ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Versículo 3. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Versículo 4. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, en Génesis les dijo Dios, no coman. Y el diablo les dijo, no es cierto que morirán el día en que coman. Solo observen cómo acá el diablo engaña y quiere que coman para desobedecer ¿a quién? A Dios. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo quiere que comamos. Leamos San Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Escuche de qué nos va a hablar nuestro Señor Jesucristo. Dice las Escrituras: Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Entonces, hermanos, ahora bien, ¿qué dicen los protestantes? No hagan eso. Vete con nosotros y serás salvo. También dicen, no crean en esa galleta con Coca-Cola. Entonces, hermanos, en Génesis, ¿quién era el que les decía que comieran? Era el diablo para desobedecer ¿a quién? A Dios. Ahora que Jesús dice que coman, los protestantes dicen, no coman eso. Ahí no está Jesús. ¿Se dan cuenta quiénes tienen como padre al diablo? Porque ellos están en contra de las Escrituras, hermanos. Pero aún así, hermanos, hay muchos católicos que los dejan entrar. Hasta van a orar por ellos. Hasta les dicen, ore por mí, hermano. Sigamos en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 3 al 4. Escuchemos las Escrituras. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os predique y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis también. Entonces veremos cuál es ese espíritu que hablan los protestantes y también veremos cuál es el espíritu que habla la Escritura. San Lucas capítulo 1, versículo del 40 al 43. Dice las Escrituras: entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?
Este espíritu es de Dios, hermanos. Este es el espíritu que habla las Escrituras. Los protestantes dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no sabemos qué espíritu. Miremos qué nos dice 1 San Juan capítulo 4 versículo del 1 al 2. Dicen las Escrituras: Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examina si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Entonces los protestantes dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no respetan a la Virgen María. Por eso examinemos y regresemos a 2 Corintios capítulo 11 versículo del 3 al 5. Escuchemos la Escritura. Sin embargo, temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así vuestras mentes degeneren de la simplicidad y pureza que han de tener con Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que al que nosotros hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que recibisteis, u otro evangelio que el que abrazasteis, bien lo toleráis. Y yo estimo que en nada soy inferior a tales superapóstoles. Entonces los protestantes predican a Jesús, es otro Jesús. Tienen el Espíritu Santo, pero es otro espíritu. Predican el evangelio, pero es otro. Entonces leamos que dice Gálatas capítulo 1 versículo del 6 al 8. Escuchemos Gálatas, hermanos. Dice las Escrituras: Me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino es que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Y escuchemos 2 Timoteo capítulo 3 versículo 6 al 8. Porque de ellos son los que se infiltran en las casas y se ganan mujerzuelas cargadas de pecados, juguetes de las más diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca serán capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, de igual modo resisten estos a la verdad. Hombres de entendimiento corrompido, reprobos en la fe. Entonces los protestantes no tienen una fe firme. Escuchemos bien las Escrituras, hermanos. Por eso se les está dando capítulos y versículos para que usted vaya entendiendo. Los protestantes son unos mentirosos, tienen como padre al diablo. Leamos 2 Corintios capítulo 11 versículos 4 y 5. Dice: Porque si alguno viene y predica otro Jesús que al que nosotros hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que recibisteis, u otro evangelio que el que abrazasteis, bien lo toleráis. Y yo estimo que en nada soy inferior a tales superapóstoles. Sigamos escuchando las Escrituras. En 2 Corintios 11, versículo del 13 al 16. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es, pues, gran cosa que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Su fin será correspondiente a sus obras. Digo otra vez, nadie crea que soy fatuo. Y si no, aunque sea como fatuo, admitidme todavía que yo también me glorié un poco. Los protestantes son apóstoles, pero falsos, también fraudulentos. ¿Qué significa fraudulentos? Significa mentirosos. El diablo quiere separarnos de Dios. Por eso hablamos de la apostasía. Pero antes miremos qué dice Santiago, capítulo 5, versículo del 19 al 20. Dice las Escrituras: Hermanos míos,
Si alguno de vosotros se extravía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su errado camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Por eso debemos rescatar a estos que se han desviado de la verdad. Hay muchos, hermanos, hay muchos, tanto los protestantes como católicos, que se desvían de la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que rescatar a estas personas, hablarles la verdad, decirles la verdad, porque hay mucha ignorancia en muchos católicos. Y si ustedes escuchan a estos falsos pastores, solo hablan de milagros, porque esa es la forma de traer gente a sus sectas. Y muchos católicos caen en esa trampa, hermanos. Entonces, tenemos que hablar la verdad, hermanos. En Efesios capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: uno es el cuerpo y uno el espíritu. Y así también una la esperanza de la vocación a que habéis sido llamados. Los protestantes dicen, hay poder y milagros, gloria a Dios. Ponen por primero los milagros. Y esa es la forma de traer gente. Entonces, los protestantes tienen ellos, en primer lugar, poder. Oigan bien, señales, milagros, prodigios. Estos son mentirosos. ¿Cuál es el pecado de no amar la verdad? Es la apostasía. Los católicos tenemos que amar la verdad y no los milagros, hermanos. Hoy los grupos, entre comillas, católicos, así hacen también. Van a orar por un hermano, igual que los protestantes. Entonces, no, hermanos, no caigamos en las trampas. Los milagros no salvan a nadie. El que ama los milagros cae en la trampa del diablo. Cae en el pecado de la apostasía. Y escuchemos que nos habla San Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Oigan bien, que les quede claro este versículo, hermanos católicos. Oigan bien, San Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Sigamos siempre con San Mateo capítulo 7, versículo 21. Escuchen el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.